Listo, perfecto. Belbo también está en la facultad, recién te veo. Bueno, buenas tardes a todos, todas, buenos días, buenas noches, ya no sabemos cuándo damos clase Buenos ni días. cuándo nos vemos. Bueno, hoy empezamos ya con la tercera, la tercera unidad. Bueno, el trabajo práctico, había algunas personas, el trabajo práctico número 1 que han tenido que rehacer, ustedes han visto, la mayoría lo envió, y a la mayoría le hemos corregido, faltan algunas personas por corregir, les pedimos disculpas si ha habido algunas demoras, pero bueno, justo hemos estado con algunos temitas, pero sepan que hoy, en las próximas horas, ya va a estar, todas las notas van a estar subidas, así que quienes han aprobado o desaprobado, o sea que tienen que hacer y no han satisfecho con el estándar de la calificación. Bueno, hoy, antes de empezar con la unidad 3, ¿hay alguna duda, pregunta, algo que quieran sugerir, comentar, algún problema que hayan visto, ya sea en el aula virtual o en el dictado, que quieran contarnos ahora? Bueno, si no, vamos, ustedes ya saben, nosotros tenemos un trabajo práctico para la unidad 2, ¿no es cierto? Ese trabajo va a estar, bueno, ya lo tienen que entregar mañana, ¿ven? Mañana tenemos la fecha de entrega del trabajo 2. Sí, el plazo es hasta mañana miércoles a las 23:59. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el trabajo práctico número 2? Aprovechen ahora, si no, callen para siempre. Hubo una duda en el foro. Sí. Está bueno también que utilicen el foro, porque ahí casi que lo he podido responder en lo inmediato. Así que bueno, también está ese canal. Sin dar el Me nombre, respondió por el foro, muchas gracias. sin dar el nombre de la persona, ¿querés contar cuál ha sido la duda? Porque capaz que sirva a otro. No, las dudas han sido que quizás relacionado al punto, creo que es el punto 2, o el punto 3, que les pedimos que en 2 párrafos comenten las conclusiones dogmáticas o empíricas que llegan los textos, y en realidad era una duda en relación a cómo sería, digamos. Entonces yo le dije, o sea, del texto que consideren que es dogmático, cuáles son las conclusiones dogmáticas de ese texto, y del texto que consideren empírico, cuáles son las conclusiones empíricas que llega. En realidad era una duda como más de cómo estaba formulada la pregunta. Perfecto. La partícula ahí disyuntiva confundía, pero eso nomás. Perfecto, buenísimo. Bueno, ustedes han visto de que el trabajo práctico número 2 ya no es tanto un control de lectura, sino que es un control de análisis o para ver si ustedes ya han podido procesar la información. Y es bueno, es probable que ustedes se pasen la respuesta a cada una de las preguntas, pero el resumen, o sea, el punto 3 justamente el que decía Belén, y el punto 2, las características, son preguntas abiertas, son preguntas de interpretación hacia ustedes. Entonces, por lo tanto, si nosotros vemos similitudes pero muy densas, diríamos, en respuestas, ahí nos vamos a dar cuenta de que no ha habido algún tipo de discusión colectiva. Esta idea es que hagan un trabajo individual. Otra vez, ustedes tienen que saber que esta materia no es de compartimentos estancos. O sea, no es como otras materias donde ya está, yo ya sé la unidad 2 y ya pasó el trabajo práctico unidad 2 y no tiene nada que ver con la 3. Es muy factible lo que ustedes no sepan en la 2, después no pueden avanzar en la 3. Digamos. Entonces les recomendamos. Y ustedes acuérdense que estos son componentes de un parcial. Entonces les pido por favor que por el propio proceso de aprendizaje ustedes ya no entren a esto de copiarse, por así decirlo, discutir entre conjunto, porque va a ser perjudicial para ustedes. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora con la unidad 3? Nosotros con la unidad 3 ya nos vamos, nosotros hasta ahora hemos aprendido, nos hemos dado cuenta que existe un tipo de conocimiento, que es el conocimiento científico, que ese conocimiento científico de alguna manera se presenta diferente, o de varias maneras se presenta diferente al conocimiento común que nosotros tenemos,
de otros tipos de conocimiento, ya sea el común en el sentido vulgar o el conocimiento religioso, para dar ejemplo, y que ese conocimiento científico nos aporta cosas que no aportan las otros tipos de conocimiento. Y nosotros podemos darnos cuenta que existe conocimiento científico cuando vemos que hay un proceso de elaboración de ese conocimiento científico, cuando el criterio de verdad o de validez de ese conocimiento es diferente al de otros, y cuando el alcance también es diferente a los otros. Nosotros vemos que el conocimiento científico se elabora a través de un método científico, los alcances no son absolutos, son siempre limitados hacia el estudio que se hace, y el estándar de verdad va a estar relacionado a estas características que hablamos de la utilización o validez, la utilización del determinado método, de cómo se elaboran los argumentos, etcétera, etcétera. Por eso también lo que hemos hablado es que el método científico es muy importante. Y luego lo que nosotros hemos hecho es tratar de ver que el conocimiento científico jurídico se divide, o lo podemos ver en 4 grandes parábolas. Lo que nosotros ahora, y bueno, entonces, nosotros ya sabemos que como profesionales del derecho o como estudiantes de derecho nos vamos a, o por lo menos, topar con conocimiento científico jurídico, o vamos a producir conocimiento científico jurídico. Por eso es muy importante que para un abogado, una abogada, un asesor, una jueza, un fiscal, un investigador, una investigadora, sepamos identificar cuando estamos viendo conocimiento científico jurídico o sepamos elaborar ese conocimiento. Por eso es una destreza muy importante y necesaria para ustedes en la carrera. Y por eso es del núcleo de destrezas del Plan 2018. ¿No es cierto? Nosotros ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con la unidad 3? ¿No es cierto? Nosotros ahora ya lo que vamos a ver en la unidad 3 es ya cómo empezamos a entender y ver cuáles son los elementos básicos de cualquier tipo de investigación jurídica, ¿no es cierto? Y además ya vamos a empezar a ver cada uno de esos elementos y cuáles son los componentes, ¿no? Entonces estos elementos, componentes, les puede sonar un poquito abstracto, pero de a poquito lo van a ir entendiendo a medida que vayamos hacia la unidad 3. La unidad 3 aplica para cualquier tipo de investigación jurídica dogmática o investigación empírica o histórica. No en la filosófica, que ahí cambia, si se quiere, un poco la dinámica. En la unidad 3 lo que vamos a empezar hoy es vamos a empezar a ver el tema del problema de investigación. Nosotros vamos a volver a una idea de que no cualquier cosa es investigación científica jurídica. Por ejemplo, hablábamos de esto, de decir, bueno, no, una sentencia no lo es, un informe perital no lo es, un comentario a fallo no lo es. Entonces decimos, bueno, pero ¿qué es esto del conocimiento científico que llega a través de una investigación? Entonces nos vamos a presentar con la idea de que existen una forma técnica para definir qué es problema de investigación. Entonces nosotros vamos a empezar a hablar de qué es esto del problema de investigación. Nosotros volvamos a esta idea de que nosotros vamos a tener 4 formas de hacer investigación jurídica, que va a ser la dogmática, esa que trata de ver y entender el alcance del derecho, generalmente el de derecho, de la norma, de la ley, ¿no es cierto? Y por lo tanto, vamos a ir pensando, vayan teniendo en cuenta esto, que los problemas dogmáticos van a ser problemas relacionados a que no tenemos claro qué es el derecho, ¿no es cierto? ¿Qué es el derecho? ¿Qué significa, por ejemplo, la dimensión colectiva de la libertad de expresión? ¿Qué significa el paradigma integral de la protección de la niñez? ¿Qué significa la libertad de expresión o las restricciones, o cuál es el alcance de las restricciones a la libertad de expresión en contextos digitales? ¿No? Porque son cosas nuevas, no las conocemos. Entonces los problemas de conocimiento que una investigación dogmática está relacionada a eso. Ya vamos a ir afinando el lápiz, pero esto como un primer salpicón, ¿no es cierto? Después, una investigación empírica es la que busca investigar el derecho en acción, lo que sucede, qué sucede en la práctica, digamos, ¿no es cierto? Entonces ya no es tanto conocer el contenido del derecho, sino saber por qué se aplica o no se aplica, por qué, por ejemplo, existen obstáculos al acceso a la justicia de los pueblos originarios. Nosotros podemos ya saber
cuál es el derecho al acceso a la justicia de los pueblos originarios, pero podemos querer saber cuáles son los obstáculos reales. ¿Por qué realmente hay algunos derechos que los pueblos originarios no se ven tutelados? O después podemos decir, ya tenemos muy claro el paradigma integral de la protección de la niñez, pero hay jueces o juezas que en Tucumán no lo implementan intensamente. Entonces, ya queremos saber por qué en la práctica sucede lo que sucede. O podemos decir, por ejemplo, por qué la Constitución Nacional establece el juicio por jurado y en la práctica no tenemos juicio por jurado solamente en algunas provincias, ¿no es cierto? Entonces uno ya trata de saber qué es lo que pasa en la práctica, ¿no es cierto? Y después vamos a tener una investigación histórica, entonces ya los problemas, perdón, de la investigación empírica ya nos empezamos a dar en este primer chapuzón una idea de que se orientan hacia un lugar, ¿no es cierto? Y después tenemos una investigación histórica, lo que va a hacer es intentar conocer el devenir del derecho, por qué el derecho hoy es lo que es y desde una perspectiva más histórica, o por qué no ha dejado de ser lo que era, digamos, ¿no? Y ahí vamos a poder entender alguna del conocimiento histórico del derecho, y ahí vamos a tener otros tipos de problemas. La filosofía del derecho, obviamente, hemos hablado de esta justificación moral. Los problemas en la filosofía del derecho van a estar relacionados a si es justo o injusto, si está permitido, si es moralmente válido, si el ordenamiento jurídico debería prohibir, aceptar u otorgar determinados derechos, restricciones, etc. De una perspectiva moral, no de una perspectiva del contenido jurídico, no desde la perspectiva de la práctica, no desde la perspectiva de su origen y evolución, sino desde la perspectiva moral. Entonces ahí ya tenemos otros tipos de problemas. Lo que nosotros vamos a discutir ahora en problemas es qué es un problema de conocimiento desde la perspectiva de la investigación jurídica en estos 4 grandes paraguas, ¿no es cierto? Y ustedes acuérdense que es importante, hay como 2 munditos grandes, diríamos, que dividen a estos 4 formas. El deber ser, que es la investigación más filosófica jurídica, y el ser del derecho, que es la práctica o la dogmática o la historia, ¿no es cierto? ¿Qué debe ser el derecho? Es diferente a qué es el derecho. Entonces ustedes ya tienen una primera aproximación de cuando hablamos de problemas jurídicos, científicos, de investigación, tenemos que pensarnos cómo miramos esa problemática. Entonces va a ser muy fácil. Si yo estoy investigando si debe o no otorgarse derecho a la propiedad comunitaria a las comunidades indígenas, es lo más seguro que yo esté planteando una investigación de tipo filosófico. Ahora, si yo me estoy planteando que no está claro o que hay un problema de contradicción entre el derecho privado y el derecho constitucional, sobre el derecho de la comunidad, el derecho a la propiedad comunitaria del pueblo originario, ahí tendré un problema de índole dogmático, y seguramente será un problema de índole dogmático relacionado a la relación jerárquica de las normas, porque sabemos que el derecho privado no puede ir en contra del derecho constitucional o del derecho internacional de los derechos humanos incorporado en la Constitución. Entonces vamos a tener diferentes tipos de problemas. Entonces ya podemos ir viendo que cuando al principio, en las primeras semanas, en las primeras clases, decíamos, bueno, cuando hablamos de conocimiento científico, de trabajo científico, ¿qué les viene a la cabeza? Y claro, la mayoría, como nos pasa generalmente, habla de algo de la física, de la biología, de la ciencia exacta, habla quizás de la arqueología, pero no nos suena que hay conocimiento científico jurídico. Y estas 2 diapositivas ya nos permiten entrar esta y esta a pensar algunas investigaciones. Y ustedes ya, de a poquito, en el trabajo práctico número 1, se han animado algunas personas a decir que veían o se encontraban con conocimiento científico, han mencionado algunos temas, bibliografías de las cátedras donde han pasado ustedes, el espacio curricular en la carrera, etcétera, etcétera. Entonces ustedes ya han ido bien. Y en la unidad 2, con Belén ya le hemos bajado quizás un poquito más sustantivamente esa idea. Y ya el trabajo práctico número 2, que tiene que terminar mañana, les pone directamente al frente de 2 trabajos de conocimiento jurídico científico, ¿no? Entonces ustedes ya
les vamos pidiendo que cuando hablemos de ejemplos o temáticas relacionadas al conocimiento científico, hagan el esfuerzo de pensar cosas de las que ya estamos hablando de la unidad 2 hasta ahora, ¿no es cierto? Ahora bien, nosotros habíamos dicho, ya esto ha sido con Vicky, al final de la unidad 1, habíamos dicho que, bueno, cuando nosotros empezamos, cuando nosotros queremos tener conocimiento científico, tenemos que caminar a través de ese sendero que es el método científico, ¿no es cierto? Y eso nos pone en que el método científico nos lleva a pensar que hay 3 dimensiones, piensan en 3 estaciones de una vía de tren, 3 dimensiones, 3 estaciones, 3 fases del proceso de investigación, ¿no es cierto? 3 momentos que tienen su orden cronológico, pero que después, como explicaba Vicky, muchas veces se superponen, o hay veces que uno está en el momento 2, tiene que volver al momento 1, etc. Eso está muy bien explicado también por Juni, más allá de la explicación que ha dado Vicky, que también está, es muy clara. Entonces nosotros decíamos que en ese caminito que produce conocimiento científico, tenemos 1, 2, 3 etapas. La primera etapa es una dimensión o primera estación, en la que le llamamos más epistemológica, otras veces se le llama reflexiva, otras veces se le llama jurídica, teórica, etc. Que es donde nosotros vamos a tomar ciertas decisiones que justamente es qué vamos a investigar, ¿no es cierto? ¿De qué se trata nuestra investigación? ¿Y qué tipo de investigación vamos a hacer dentro de estos paraguas de las investigaciones científicas jurídicas? ¿No es cierto? Porque por la segunda etapa nos va a decir no qué vamos a investigar, sino cómo lo vamos a investigar, nuestro plan metodológico de trabajo, y después la tercera dimensión ya es la de aplicar en la práctica la investigación. Entonces una dimensión que es la epistemológica, es el qué vamos a investigar, la estrategia general es el cómo vamos a investigar, y la tercera ya es la propia investigación en práctica, digamos, ¿no? Entonces nosotros, con el qué voy a investigar, ¿no es cierto? Lo que necesitamos hacer es determinar nuestro tema a investigar, hacernos nuestras preguntas de investigación, identificar los antecedentes teóricos y elaborar, formular objetivos. Todo eso que suena muy abstracto es la práctica propia de circunscribir qué es lo que voy a hacer. ¿No es cierto? Ustedes piensen que una dimensión epistemológica del deporte que ustedes quieren hacer, ustedes tienen que tomar decisiones de si van a andar en bicicleta o van a correr. Van a andar en bicicleta, ustedes van a hacer bicicleta de carrera o van a hacer trekking. Si van a hacer mountain bike, si van a hacer mountain bike, van a tener que ver, digamos, qué tipo de terreno quieren hacer y bla, 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 bla. Ustedes determinan, antes de salir a andar en bicicleta, toman ciertas decisiones, ¿no es cierto? Eso le llamemos epistemológico, digamos. Entonces después, cuando ustedes han tomado esas decisiones, planifican, van a ser los martes, los jueves y los sábados, van a llegar al punto de partida en auto, o los va a buscar un amigo, o van a ir pedaleando hasta ahí, etcétera, etcétera. Entonces, el plan de trabajo, el segundo momento, va a depender de las primeras decisiones que ustedes toman. Bueno, nosotros estamos en el momento de las primeras decisiones, la dimensión epistemológica, que básicamente es el que voy a investigar. Ahí lo que nosotros se nos pone frente a la tarea de determinar qué vamos a investigar, es esto de, ahí le pongo yo ya bloque 1 reflexivo en vez de ponerle dimensión epistemológica, solamente para confundirles un poco más, pero a los fines es lo mismo. Ustedes piensen que acá están reflexionando para tomar decisiones de qué van a investigar. ¿Y qué es lo que investiga una investigadora? Es un problema de conocimiento. Y eso les ayuda a hacer la investigación, pero también para identificar cuando están al frente o no de un problema científico o de una investigación científica. Y el problema de conocimiento, y vamos metiéndonos, y esto está bien explicado en Juni, nos vamos metiendo en la idea que el problema de conocimiento no es un problema de la realidad que hay que resolver porque hay un conflicto
o porque hay una urgencia, una emergencia. El problema de conocimiento es cuando hay una ignorancia de conocimiento, cuando no conocemos algo. Ustedes acuerdan, por ejemplo, yo he hecho mi tesis doctoral sobre la Corte Suprema de Argentina en los primeros 10 años, ¿no es cierto? Una corte que había promovido determinados tipos de casos y protecciones de derechos muy interesantes, y habían tomado decisiones frente o en contra de determinados gobiernos también muy interesantes, ¿no es cierto? Entonces yo quería investigar la Corte. Entonces la primera pregunta de mi director de tesis en mi universidad ha sido: ¿y a quién le importa lo que dice Lorenzetti, Zaffaroni, Hayton, Nolasco, Argibay, etc.? No, pero mire, profe, es una corte repolenta, es la corte que ha establecido un montón de derechos, que ha tirado abajo una jurisprudencia complicada de la Argentina, es una corte que ha dejado de llamarse, ustedes conocen, las cortes generalmente siempre se ha llamado la corte de Alfonsín, la corte de Menem, la corte de Perón, la corte de tal proceso militar, etcétera, etcétera, ¿cierto? De tal dictadura, etcétera. Ahora, esta corte se llamaba la corte del presidente Lorenzetti, del presidente Petracchi, se ha cambiado mucho. Ah, buenísimo por la corte, vaya y escríbale un artículo en un diario felicitando a la corte, no me vengas una tesis, me dice mi director, porque a mí no me importa. No, bueno, pero mire, señor director de tesis mío, que usted me ha aceptado en esta universidad, es una corte que ha cambiado la forma de hacer, de dictar sentencia en casos de derechos humanos. Entonces, otra vez mi director me preguntaba: ¿y a mí qué me importa? ¿Qué le importa la ciencia? Lo que usted tiene que traerme a mí es que por investigar esa corte, nosotros podemos conocer algo nuevo en determinada disciplina. Yo estaba haciendo investigación empírica. Podemos conocer algo diferente, algo nuevo que el conocimiento hasta ahora no lo traía. Por eso volvemos a esta idea de cuándo se hace investigación científica. Se hace investigación científica cuando ignoramos. Para poder ignorar, tenemos que saber. Cambia el chip. Para yo poder decir que voy a hacer una investigación, tengo que saber mucho. Y cuando sé mucho, me tengo que plantear una duda. ¿No es cierto? Entonces lo que mi director me decía era: buenísimo esa corte, ha hecho un montón de cosas, usted puede ir y escribir una oda a esa corte, pero eso no va a ser una tesis doctoral, no va a ser una investigación científica. Usted puede escribir un artículo de opinión, y todo eso no va a ser un trabajo científico. Usted quiere ir a trabajar para la corte, vaya, trabaje para la corte y trabaje haciéndole propaganda positiva a esa corte. Hable de lo importante que es tener cortes como esa para las democracias argentinas o latinoamericanas. Buenísimo, por eso no es investigación científica. Usted lo que me tiene que decir es qué de esa corte, o por qué investigar esa corte nos trae a nosotros una nueva forma de ver y entender lo que se venía diciendo anteriormente. Entonces, el problema de conocimiento es justamente cuando nosotros nos presentamos una duda, cuando leemos a nuestros colegas y a nuestras colegas, y cuando hemos leído, hemos dicho: che, mira, todo esto que se viene diciendo no cierra, hay un problemita, hay una duda, ¿no es cierto? O hay una necesidad, hay una teoría, esa teoría la tenemos que aplicar a una nueva temática. Por ejemplo, entonces, si yo tengo una investigación dogmática y yo digo: ah, no, bueno, Belén Leguizamón versus Gabriel Pereira en un tema de colindante, digamos, no son vecinos. Bueno, yo soy juez, dice Esteban Nader, y voy a hacer una investigación científica para determinar si Belén tiene razón o no. No, señor juez Nader, usted no está haciendo investigación científica, usted está solucionando un problema entre Leguizamón y Pereira que es irrelevante para la ciencia del derecho y es trascendental para la vida de Belén y de Gabriel. Dos cosas completamente diferentes. Zapatero a su zapato, diría alguien, ¿no es cierto? Entonces se va entendiendo, nosotros tenemos que buscar. ¿Y cómo vamos a saber si el conflicto Leguizamón-Pereira es relevante para la ciencia del derecho? Porque vamos a leer cosas anteriores y nos van a decir que ese tipo de conflicto no tendría que haber sucedido, o cuando ese conflicto sucede, sucede bajo determinadas características, o que las soluciones a ese conflicto siempre se daban bajo determinada legislación y ahora en una legislación nueva y no está clara esa legislación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí vamos a una investigación dogmática a partir del caso Leguizamón Pereira.
pero no porque nos interese resolver el caso Leguizamón Pereira. ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿De dónde salen esos problemas de investigación? Esos problemas de investigación surgen, esas dudas surgen cuando leemos cosas, ¿no es cierto?, que nos dicen, che, hay alguna duda. Ahora bien, por cómo yo llego a leer algo, diríamos, cómo yo llego. Entonces, la forma de la lectura es importante, pero hay un paso previo anterior. Es de dónde sacamos nosotros nuestros problemas de conocimiento. Y nosotros hacemos ciencias sociales. Nosotros hacemos ciencia, el derecho es una ciencia social. Por lo tanto, nosotros cuando investigamos derecho, los problemas que se van a convertir en problemas de conocimiento vienen de nuestra realidad, del medio donde estamos, del ámbito donde estamos, ¿no es cierto? Para el juez Nader, su tesis doctoral se produce en el caso de Leguizamón Pereira, pero él no hace la tesis doctoral para resolver Leguizamón Pereira. Hace la tesis doctoral porque se dio cuenta que ahí había un problema de conocimiento, ¿no es cierto? Entonces es la realidad la que nos trae a nosotros, esa realidad que nos circunda, la que nos hace a nosotros abordar esa idea de tener un problema de conocimiento. Ahora, el punto no es que la realidad, yo salgo a la vereda, veo un choque y digo, ah, ahí hay un problema de conocimiento. No, la realidad no te la transmite así. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros tomamos una decisión, nosotros tematizamos académicamente esa realidad. Entonces, por ejemplo, yo lo que tengo es trabajo, soy auxiliar en un juzgado de familia, ¿no es cierto? Y lo que veo es que la participación de los niños, niñas y adolescentes en el proceso, los procesos judiciales es deficitaria, ¿no es cierto? Esto de el niño o la niña como sujeto activo del proceso judicial dentro de este paradigma integral de la niñez es un problema, no está siendo realidad en Tucumán, o por lo menos en el juzgado que yo estoy trabajando, ¿no es cierto? Entonces yo veo un problema de la realidad, ¿no es cierto? Ahora, ese problema de la realidad, yo lo puedo tematizar de una forma diferente, de diferentes formas. Lo puedo tematizar, por ejemplo, de una perspectiva dogmática, porque veo que hay problemas en el código procesal que están en contra o que afectan esa prescripción de la Constitución y de la legislación nacional sobre cómo se debería dar esa participación, ¿cierto? Y eso sería un problema de dogmática de derecho internacional, de derecho humano, derecho de la niñez, derecho privado y derecho procesal. Y lo iría tematizando. Ahora bien, esa misma realidad la puedo ver desde la perspectiva de la gestión judicial, ¿no es cierto? Podría tematizar y ver que el problema no está en el contenido del derecho, de las normas, no está ni siquiera en la formación de las juezas, de los jueces, de los funcionarios, las funcionarias, sino más bien está en un problema de organización de los juzgados, ¿no es cierto? Porque para dar protección integral de la niñez, yo tendría que tener juzgados amenos y que incentiven y que den confianza a los niños, niñas y adolescentes que participan en los procesos judiciales. Ustedes, no sé si alguno tiene la oportunidad de ir a tribunales. No hay cosa más antipática para la vista de cualquier persona que un juzgado. O sea, expedientes que se caen, uno trabaja acá, otro trabaja allá, gritos, los abogados que piden, entran las personas que van a las audiencias, etc. Entonces, ¿cómo podemos pensar que un niño o una niña se sienta cómodo en ese ambiente? Entonces hay un problema de gestión judicial. O también, la verdad que, discúlpeme, yo soy relator, soy funcionario del Poder Judicial y no tengo ningún entrenamiento en cómo tratar niños y niñas. Digamos. O sea, como el máximo llega, le ofrezco un chupetín, le hago un chiste, pero no tengo capacidades para ver cómo le ofrezco esa contención durante el proceso o la instancia procesal en la que está participando esa personita, ¿no es cierto? Entonces hay un problema de gestión. Necesitamos reubicar o rearmar la estructura de los juzgados ediliciamente, necesitamos capacitar a los funcionarios y funcionarias con otras técnicas que no son las que están acostumbradas y acostumbradas, o necesitaremos otro tipo de personal, etcétera, etcétera. Entonces yo he tematizado el mismo problema de la realidad desde dos
con dos temas diferentes, ¿no es cierto? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Vemos esos problemas de la realidad y los tematizamos. Miren ustedes, volvamos, creo que le hemos dado el ejemplo de la tortura. Yo puedo investigar la tortura en la perspectiva dogmática, la tematizo dogmáticamente, la puedo investigar en la perspectiva empírica, o la puedo hacerlo de una perspectiva filosófica o histórica. Tematizo, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros hacemos es imbuirnos de la realidad para tematizarla. Ahora bien, cuando hacemos investigación, tenemos que hacer un poquito más. Nosotros lo que vamos a hacer es plantearnos un problema de conocimiento. Entonces ya no leemos, no tematizamos para solamente aprender, sino ya tematizamos para ver si hay una duda que vale la pena ser investigada científicamente. Ya miramos diferentes, ¿eh? Lo que hacemos es agudizamos el ojo crítico. Che, buenísimo esto que están diciendo sobre Buenos Aires, pero ¿funcionará o no funcionará esto en Tucumán? ¿Bajo qué condiciones funcionaría? ¿Bajo qué condiciones no funcionaría? Brillante el texto de garantismo de Ferrajoli, autor de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Ahora bien, ese texto de Ferrajoli en el sistema jurídico argentino se contradice con dos principios pilares del derecho penal. Hay que resolverlo a eso, ¿no es cierto? Porque si no, lo que dice Ferrajoli no tendría cabida dentro del sistema jurídico argentino. Tengo que explicarle a los jueces, a las juezas, a la ciencia, cómo se resuelve ese potencial conflicto entre lo que dice la teoría de los derechos humanos y ciertos principios jurídicos argentinos. Por decirle cualquier tontería. Entonces ustedes lo que hacen es ya leen, ¿no es cierto? Ya leen de una forma diferente a lo que venían leyendo, porque ustedes leen para aprender y para dudar. Leer para aprender y leer para dudar. ¿No es cierto? Entonces, después, ese proceso epistemológico o reflexivo termina cuando ustedes están en condiciones de hacerse una pregunta de investigación. Ustedes ven acá, determinación de tema, formular pregunta, identificar antecedentes, formulación de objetivos. Esta es la estructura que se le da en el proceso en la unidad 3. Esta es la gimnasia, estas diapositivas es la gimnasia con la que ustedes van a trabajar. Por eso cada uno de estos 4 bloques que ven en esta diapositiva se van a ir correspondiendo con las clases que vamos haciendo. ¿Cómo van a hacer cada uno de estos 4 pasos? Lo van a hacer con ciertos dispositivos metodológicos que les ayudan a arribar a cada uno de los momentos. Por ejemplo, en algún momento vamos a tener marco teórico, diríamos, al marco teórico y antecedentes, la forma que les ayuda a ustedes a aprender y dudar, ¿no es cierto? Vamos a tener. Cuando veamos pregunta de investigación, va a ser la forma de formularnos definitivamente ese aspecto que queremos investigar cuando nosotros estamos trabajando. Ahora, volvemos con esto del problema de investigación, el problema de conocimiento, problema de investigación, vamos a utilizar como sinónimo. Nosotros tenemos ahora, aquí, ustedes lo pueden ver, yo señalo con el dedo y me digo que tengo que hacerlo con el cursor. Ustedes ven acá, problema de conocimiento. Tenemos un problema de realidad, lo tematizamos, y cuando lo tematizamos tratamos de empezar a encontrar no tan solo lo que aprendemos, sino que lo que dudamos. Cuando dudamos, nos damos cuenta que tenemos un problema de conocimiento. Cuando tenemos un problema de conocimiento, nos podemos hacer una pregunta de investigación. Ese es el orden, si se quiere, lógico. Ahora, ¿cuál es un problema de investigación? ¿No es cierto? Vuelvo a decir lo que he dicho anteriormente de otra forma. Un problema de investigación no es un tema de investigación. El tema de investigación es solamente esa circunscripción desde donde ustedes o cómo quieren ver un futuro problema de investigación. Entonces, Gabriel, ¿qué estás investigando? Y yo estoy investigando intervención federal. No, eso no es un tema de investigación. Yo no te he preguntado, Gabriel, ¿qué tema estás investigando? Ah, no, bueno, perdón, sí es verdad. ¿Qué estoy investigando? El tema es intervención federal. No, ese no es mi problema de investigación. ¿Se entiende? Entonces, no es un tema, sino ni tampoco es un problema de realidad. El problema de realidad es el uso indiscriminado o el uso autoritario de la intervención federal en la historia argentina.
Bueno, ese es el problema de la realidad, que se ha utilizado arbitrariamente, supuestamente, alguien podría decir la intervención federal. Pero no es mi problema de conocimiento. No es ni mi tema de investigación ni problema de la realidad. Lo que es esa duda relevante para la ciencia, ¿no es cierto? Esa duda que nos dice algo nuevo. Cuando lleguemos a concluir, nos dice algo nuevo. Esteban, ha abierto el micrófono. Sí, no, que ahí sería, digamos, por ejemplo, un problema de investigación con los temas que plantea Gabriel sería, por ejemplo, de qué manera las intervenciones federales en Argentina contribuyeron a la anomia institucional argentina, por ejemplo. Ahí ya estaríamos yendo, fíjense, hilando mucho más fino, ya estaríamos yendo a lo que es un problema de investigación y no un problema de la realidad, ¿no? Que es, han habido muchas intervenciones federales en Argentina y esta, digamos, el Poder Ejecutivo en general abusó de este instrumento constitucional, ¿no? Perfecto. ¿Se entienden con ese ejemplo de Esteban? Muy bien, ahora, ese problema de investigación, y esto es una aclaración, nosotros el problema es algo complejo, que tiene varias aristas. La pregunta de investigación aquí es una de esas aristas del problema de conocimiento. Ya lo vamos a ir desandando eso, pero nosotros, por ejemplo, ahora, Esteban ha puesto ya en el grupo, el viernes van a tener la lista de temas, problemas de investigación que nosotros desde la cátedra vamos a pedirles que ustedes hagan su segundo parcial y que les vamos a sugerir que los vayan mirando y entendiendo y haciendo sus trabajos prácticos teniendo en cuenta esos temas, porque les va a ser más fácil. Ya vamos a explicar eso al final de la clase. Entonces, ese problema de investigación tiene que ser relevante para la disciplina, ¿no es cierto? Entonces, para yo darme cuenta si es relevante o no es relevante para la disciplina, ¿qué es lo que tengo que hacer? Leer a mis colegas, ¿no es cierto? Generalmente un problema de conocimiento tiene que tener una relevancia. Esa relevancia, otra vez, no viene dada, no es que yo salgo y digo, este es el problema de conocimiento y por lo tanto es relevante. No, yo tengo que argumentar y justificarla. Hugo, levantaste la mano. Sí, profesor, buenos días, disculpe. Yo, con respecto a lo que usted está hablando, lo que estoy entendiendo, por ejemplo, sin entrar en polémica, me refiero, por ejemplo, a un artículo del 14 bis de la Constitución. El problema no sería el artículo, sino el por qué no se lo aplica. Y al artículo 99, por ejemplo, con el tema de los DNU también, ¿por qué es legal o por qué no? ¿Podría ser eso un problema? Bueno, eso a priori está bueno como lo está planteando Hugo. Hugo, ¿querés contar a tus compañeros y tu compañera? El 14 bis, la mayoría lo conocen, sí. Un artículo bastante largo, pero de decir, sí, cortito. El tema del 14 bis cuando dice que los empresarios, por ejemplo, tienen que compartir la ganancia o algo así, a mí me llamó mucho la atención cuando estudié constitucional, pero es como que es un problema porque no se lo ve en la realidad. No sé si me explico. Perfecto. Perfecto. Bueno, por ahí ten en cuenta que lo que estás diciendo vos sería un problema, digamos, de la realidad. Vos todavía no estás llegando a un problema de investigación. O sea, todavía tendríamos que seguir cumpliendo los otros pasos que viene explicando Gabriel para llegar a un problema de conocimiento, ¿sí? Pero va por ese lado. Bien. Pero va muy bien, digamos, va muy bien. Va justamente por ese lado. Vos ahí date cuenta, a ver, juguemos con esto que está diciendo Hugo. Entonces Hugo dice, che, miren, hay un artículo de la Constitución que está más o menos clarito, ¿no es cierto? Entonces ya Hugo está tomando ciertas decisiones, ¿no es cierto? El problema de la realidad. Una decisión, estamos jugando con Hugo, danos el derecho y vos intervenir cuando vos quieras. Hugo ya está diciendo, yo no me voy a meter en una investigación dogmática porque ya estoy viendo que esto está bastante claro, qué es lo que significa, cómo se tendría que hacer, la extensión del derecho, etc. Ya ha tomado una decisión. Acuérdense que esta dimensión, este momento es de tomar decisiones. ¿Qué voy a investigar? Entonces Hugo, que implícitamente, ¿qué está haciendo? Está diciendo que no va a ser una investigación dogmática, ¿no es cierto? ¿Se están dando cuenta? Entonces él ya está haciendo
con lo poquito que ha hecho Hugo, ya está tomando decisiones, ya está tematizando. Entonces ya está descartando un mundo de temas, ¿no es cierto? Está diciendo, yo voy a dar por sentado que esto, y debe ser que él lo dice, porque lo ha estudiado, lo ha visto, que no hay una discusión dogmática ahí. Ahora, él dice, yo lo que veo es que en la realidad no está sucediendo, ¿no es cierto? Y ahí está la realidad que lo circunda, le está mandando ese dato. Entonces ahora Hugo después tendría que tematizarlo desde otra perspectiva al tema. ¿Por qué? Ya ha dejado el lado de lo dogmático. O a priori lo que uno le sonaría que sería el trabajo dogmático relacionado al tema de derecho laboral, por decirlo. ¿No es cierto? Entonces ya Hugo ya está tomando. Entonces ahí ya empieza Hugo a pensar la tematización, digamos, ¿no es cierto? La tematización de por qué. Entonces Hugo podría empezar a ver que el promedio de realidad le sugiere que lo que está faltando es una legislación apropiada. O no, si hay legislación apropiada, porque después la Constitución se dictó unas leyes, lo que está faltando es organismos de control eficaces, ¿no es cierto? Podríamos jugar con eso. Ah, mira. Entonces ya el problema de la realidad de Hugo, ¿no es cierto?, empieza a ser un tema de organismos de control. Miren usted cómo va cambiando. Hugo sigue motivado por el problema de que no se comparten las ganancias. Los empleados y las empleadas no reciben una retribución que represente compartir las ganancias de la unidad económica para la cual trabajan, ¿no es cierto? Ahora, eso ya ha ido mutando hacia cómo Hugo lo ha ido tematizando. Hugo lo ha empezado a ver sobre la eficacia de organismos de control en protección de derechos laborales. Ya lo ha tematizado de otra forma, ¿no es cierto? Entonces ya después Hugo sigue leyendo y se da cuenta que los organismos de control de derechos funcionan en la Argentina o en Latinoamérica, o funcionan bajo determinadas condiciones. Y que el organismo X nacional que tendría que monitorear esto, reúne esas condiciones de lo que viene diciendo la literatura. La literatura, la bibliografía viene diciendo, los organismos de control de monitoreo de términos de derecho funcionan cuando se da A, B, C y D. Entonces Hugo va a la agencia X, que es la encargada de monitorear este tema, y ve que A, B, C y D se cumplen. ¡Epa! Entonces dice Hugo, aquí ya hay algo que está haciendo ruido, ¿no es cierto? Ya ese tema de la realidad me está sugiriendo que hay un problema de conocimiento de por qué bajo determinadas condiciones todavía no funcionan los organismos de control. Estoy como súper simplificando, ¿no? Pero se ve como el caminito, cómo ir pasando por estos filtros, por estos ejercicios, que estos ejercicios se hacen a través de dispositivos, que son los que vamos a ir aprendiendo con Juni, como apoyo bibliográfico, nos va llevando ese derrotero, si se quiere, hacia otras cositas diferentes. ¿No es cierto? Entonces miren cómo rapidito, si jugamos y sabemos jugar, y sabemos hacer los ejercicios y utilizar los dispositivos, se va perfilando la investigación de Hugo. ¿Se entiende? Sí, muy bien, muchas gracias. No, por favor. Bueno, entonces nosotros tenemos la relevancia disciplinaria, la viabilidad y la originalidad. Ustedes vienen y me dicen, mira, Gabriel, yo me he dado cuenta que quiero ver temas de derecho ambiental en Afganistán. Hay un gran problema que desde la invasión o intervención de los Estados Unidos para tirar abajo el gobierno talibán en 2002, se han radicado un montón de empresas que se han metido con un impacto muy fuerte en el tema ambiental, ¿no es cierto? Y eso ha traído violaciones de derechos humanos de todo tipo y una afectación al ambiente. Entonces yo lo que quiero ver es por qué investigar, diríamos, algunas cuestiones dogmáticas de la legislación afgana. Entonces yo decía, bárbaro, es relevante para el derecho ambiental, hay un problema de conocimiento, le metamos pata, le metamos pata que vamos. ¿Es viable? Usted Esteban Nader, lee
Tengo acceso a las leyes de Afganistán, lee árabe. lee árabe, que esto y el otro, no, entonces no es tan viable. Y aparece, entonces Esteban no puede hacer esa investigación, pero aparece Belén y dice, yo sí. Y bueno, Esteban no tiene problema de conocimiento que resolver, Belén sí. ¿Por qué? Porque es viable, ¿no? Ya es otra característica del problema de conocimiento. El problema de conocimiento tiene que ser viable. ¿No? Entonces Belén va a poder no tan solo ver y vislumbrar el problema de conocimiento, sino que va a poder hacer algo, ¿no es cierto? Va a poder implementar una fase 2 y una fase 3, o una dimensión 2 y una dimensión 3, que le permita a Belén hacer esa investigación. Esteban quedó a mitad de camino. Entonces, siempre en esto hay que tomar decisiones de si es viable o no es viable. Volvemos a lo de la bicicleta. Yo puedo tomar un montón de decisiones y decir que yo mañana voy a ir a subir a San Javier, no lo puedo hacer. La mayoría de ustedes sí, yo no, no es viable. No estoy entrenado para eso. Entonces, la viabilidad. Y la originalidad. La originalidad significa poder justificar por qué vale la pena hacer una investigación de este tipo. Y ahora vamos con esto. La originalidad no tiene que ser que sea algo que nunca nadie haya hecho, sino que yo tengo que justificar por qué vale la pena hacerlo. Entonces, por ejemplo, si ya se vienen haciendo un montón de investigaciones y tenemos marcos teóricos y conclusiones sólidas de por qué las mujeres o los problemas, diríamos, para denunciar de las mujeres en temas de violencia de género. Y bueno, ¿por qué Gabriel va a hacer esa investigación ahora? Y bueno, capaz que la solución, la respuesta es porque todas esas investigaciones se han hecho o la gran caudal se han hecho hasta el 2015, por decirle. Y bueno, del 2015 al 2021 han pasado cosas. ¿Qué han pasado? Y bueno, hay mayor concientización, ha habido nuevas camadas de policías que han entrado a las comisarías, el tema en los medios mucho más sensible, esta temática de violencia de género. Lamentablemente ha habido muchos más femicidios, ha habido muchos más casos de violencia de género, por lo menos reportados, y eso hace que haya una presión social sobre las fuerzas policiales de intervenir de forma más efectiva, etc. Entonces, es verdad que todo el mundo lo ha estudiado, pero vale la pena hacerlo. Entonces, la originalidad no está porque todo el mundo lo ha hecho, sino la originalidad está porque en este momento cambian las circunstancias. O podemos saber cuáles son los obstáculos del derecho al acceso a la justicia o de familiares de víctimas de homicidio en contexto de robo, ¿no es cierto? Entonces se ha hecho en Buenos Aires, se ha hecho acá, esto y lo otro. Bueno, en Chubut, en Bogotá. Bueno, ¿por qué se hace en Tucumán? ¿Y por qué los va a hacer vos, Vicky, a esto? Y bueno, lo voy a hacer porque se lo va a hacer en Tucumán, porque todavía no se sabe. Entonces esas conclusiones que hemos sacado de otras provincias o de otros países se pueden fortalecer, complejizar o debilitar por estudiar Tucumán, ¿no es cierto? Y el grado de originalidad va a ir dependiendo también del grado de profundidad de tu investigación. Por ejemplo, una investigación que se puede hacer o se puede diseñar, que va a ser parte del segundo parcial que le vamos a pedir a ustedes. Nosotros no le vamos a pedir a ustedes que hagan la investigación, le vamos a pedir que hagan la dimensión 1 y la dimensión 2. Ustedes ahí el nivel de originalidad es mucho menos intenso que lo que podría ser para una tesis de una maestría o de un doctorado, o para escribir un libro como un investigador o investigadora, que en mi caso, ¿no es cierto? Entonces también eso se va a flexibilizar. Pero la viabilidad y la originalidad son dos elementos importantes del problema de investigación. Y ahora también es muy importante tener en cuenta que así como el problema de conocimiento no es un tema de investigación, ni tampoco es un tema de la realidad, el problema de conocimiento tampoco es una pregunta de investigación. La pregunta de investigación, y en esto tengan en cuenta que Juni no utiliza la misma terminología, la pregunta de investigación es un elemento de un gran problema, ¿no es cierto? Entonces, yo, por ejemplo, quiero investigar el tema de la judicialización de la política, ¿no es cierto? El tema de la judicialización de la política, y yo puedo decir que hay una creciente judicialización de la política, ¿no es cierto? Y eso trae problemas
importantes para las democracias, ¿no es cierto? Entonces puedo estudiar el tema de la jurisprudencia, de la dogmática, de qué grupos acceden, qué grupos judicializan, qué grupos no judicializan, etcétera. Eso siempre bajo una conceptualización que tiende a pensar negativamente el fenómeno de la judicialización de la política. Bueno, ahora bien, de toda esa problemática general yo voy a estudiar un aspecto, ¿no es cierto? Un solo temita, un solo matiz, una sola complejidad. Y esa va a ser mi pregunta de investigación. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una investigación, volvemos otra vez a las características del conocimiento científico. El alcance de lo que el alcance de una afirmación basada en conocimiento científico es limitada, no es absoluta, no se puede aplicar a todo, en todo momento, en todo lugar. Lo único que nos puede explicar basado en el tipo de investigación que estamos haciendo. Entonces nosotros vamos a pedir ahí una pregunta. Entonces, las características del problema de investigación siempre van a ser que sean relevantes, que sea viable, que sea original, y que nos permita engendrar una pregunta de investigación, ¿no es cierto? Y ahora volvemos, si se quiere, a esto. 4 formas de hacer investigación. Bueno, vamos a tener 4 tipos de problemas. Y vamos a volver como hemos empezado. Vamos a terminar como hemos empezado. Son las 11:05. Vamos a tener problemas dogmáticos que nos van a presentar dudas sobre el alcance, el contenido, la jerarquía, la estructura del derecho, del ordenamiento jurídico, de las normas, de las leyes, de los principios, de los tratados. ¿No es cierto? Hay una ignorancia sobre el derecho en los libros, se le dice a la dogmática. ¿No es cierto? Un problema netamente dogmático. ¿No es cierto? Quiero entender qué significa determinada legislación, norma, tratado, principio, etc. Quiero saber cómo se relaciona la jurisprudencia con un sistema jurídico más complejo, ¿no es cierto? Porque quiero entender. No quiero resolver el conflicto Leguizamón-Pereira. Quiero entender el derecho en su contenido, su alcance, su estructura, su orden jerárquico. Los problemas empíricos van a ser ya no entender qué es el derecho, sino cómo funciona el derecho. Quiero saber por qué juezas como Belén y Vicky tienden a dictar sentencias más protectoras de determinados temas que el juez Pereira y el juez Nava. Quiero entender qué es lo que está pasando. Si son de la misma provincia, la misma jurisdicción, aplican las mismas leyes y dictan sentencias diferentes en términos de intensidad de protección de derechos. Hay algo. Quiero saber cómo opera. Quiero saber cómo funciona. Quiero saber por qué la norma del 14 bis no se aplica en la realidad, como está proponiendo Hugo, ¿no es cierto? Entonces, son problemas de la operación, el funcionamiento, la práctica, la vivencia del derecho. Los problemas históricos va a ser sobre la ignorancia de la evolución, y si esa evolución o ese devenir nos permite entender o echar luz a por qué funciona como funciona o por qué se entiende como se entiende. Y el problema filosófico del derecho va a ser siempre el si se debe o no tolerar, si se debe permitir, se debe incorporar, se debe restringir derechos, garantías, órdenes jurídicos, sistemas legales, sistemas electorales, diseño institucional. Justificar la estructura, el alcance, la norma y la práctica del derecho. Entonces ya es diferente el tipo de problema de investigación. Y así es uno más fácil, cuando puede categorizarlos, estos tipos de problemas, se va a poder empezar a entender de dónde salen estos problemas de investigación. Ahora, ¿por qué nos importa saber que es un problema de investigación y conocimiento? Porque nos va a permitir saber si puedo hacer una investigación o nos va a permitir saber si estamos frente o no a un texto, a una herramienta, a un libro que es o no científico jurídico. Esa va a ser la diferencia. Hasta acá preguntas, sugerencias, comentarios de los colegas también de la cátedra, de la gente, de los alumnos y alumnas. Y la última pregunta. Sí, dale, todas que quieras.
Eh, lo relaciono también con otra materia que era teoría de la Constitución, donde vimos muchos autores que tenían una tarea de investigación muy profunda de lo que es la democracia, la vida social, pero nunca he leído a través de esas tareas de investigación proposición de alguna solución. Sería lo mismo en este caso también, que se hace una tarea de investigación, pero no se proponen soluciones. No sé si me hago entender. Sí, la solución a un problema concreto de la realidad, decís vos. Claro, Perfecto. supongamos cuando hablé con Mac de todo eso, él tenía alguna propuesta así de ser duro, con la sociedad, digamos, de todo lo que he venido leyendo, yo creo que el único que le he leído una propuesta, pero sacando todo eso me llevo siempre a la tarea de investigación, que todo lo que he leído, en ese caso del tipo de la democracia, pero no leía propuestas de solución. No sé si todavía no me logras entender. Con No, una no, investigación. te entiendo. El punto está acá, Hugo, es que una investigación puede proponer la investigación soluciona, una investigación científica soluciona un problema de conocimiento. Sabemos un poco más de lo que no sabíamos antes, ¿no es cierto? Ahora bien, eso que sabemos puede tener una implicancia para la realidad. Nos puede ayudar a hacer una mejor ley, a dictar una mejor sentencia, a diseñar mejor la constitución, a armar un programa de fortalecimiento de capacidades para determinados grupos en circunstancias de vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Esa es la implicancia del conocimiento. Ahora, cuando vos haces ciencia, no estás obligado o obligada a elaborar, sugerir la solución para conflictos de la realidad. Ah, bien. Muchas de las personas, por ejemplo, que acá en la cátedra, trabajamos mucho con la idea de que el conocimiento tiene que tener una transferencia, tiene que tener un impacto en la realidad. Por eso siempre nos preocupa elegir perdón, problemas de conocimiento que estén directamente relacionados con una problemática de la realidad que nos interpela y nos aflige, y cuando terminamos de escribir intentamos encontrarle la forma en el propio artículo libro o fuera del artículo libro, de que tenga un impacto en la realidad para solucionar ciertas urgencias o problemáticas o necesidades, ¿no? Pero alguien le podría decir, mira, yo soy un autor y no hace eso que te está diciendo Gabriel que hace en esta cátedra. Y está bien, sigue siendo ciencia, ¿no? Sí, por eso nosotros nos dedicamos más, al menos con Gabriel, a hacer más estudios empíricos del derecho, ¿no? Porque nos interesa, digamos, nosotros lo vemos al derecho como una práctica social, digamos, como algo que está inmerso ahí, no como algo que está por afuera, ¿no? Entonces, nosotros en general, nuestras investigaciones van a buscar tener implicancias, pero como dice Gabriel, digamos, eso no es, digamos, no es obligatorio, digamos, cuando uno hace ciencia no es obligatorio que haya una implicancia en la realidad, ¿no? Está, O para modificar esa realidad. perfecto. Bien. ¿Se entiende, Hugo? Sí, sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, respecto de cómo seguimos, ahí Esteban le ha puesto en el chat, para que quede claro, hay unos pequeños cambios en el cronograma, sobre todo de qué clases van a ser sincrónicas o asincrónicas. Por favor, ténganlo en cuenta, lean el cronograma, y ustedes acuérdense, algo respecto de lo que Esteban ha puesto ahí como lista de temáticas. Nosotros, esta materia se aprueba con 2 parciales. Un parcial que está distribuido en trabajos prácticos que ustedes tienen que aprobar. Ustedes saben, como ya pasó en el 1, ustedes pueden aprobar o rehacer. ¿Sí? Y rehacer les puede llevar a aprobar, desaprobar, ¿no es cierto? Ustedes tienen que ir entregando los trabajos prácticos en tiempo y forma, ¿no es cierto? Y después, el segundo parcial es un trabajo donde van a tener como 3 o 4 semanas para elaborarlo, 3 semanas creo para elaborarlo, y que va a consistir en, ya vamos con
con lenguaje del espacio curricular, que va a consistir en hacer una especie de plan de investigación, que implica la dimensión 1 epistemológica y la segunda de la estrategia general, ¿no es cierto? Entonces, para ese segundo parcial, nosotros no le vamos a dar una amplísima libertad para que elijan los temas de investigación. Nosotros lo que vamos a hacer es darle una lista de temas para ese segundo parcial, ¿no es cierto? Ustedes están obligados o obligadas a escribir y elaborar su segundo parcial, su trabajo para el segundo parcial, en base a esas temáticas. Ahora bien, nosotros mañana vamos a poner en el aula virtual un Excel o un formulario de Google donde ustedes ya van a tener los temas que vamos a incluir para el segundo parcial. ¿Por qué? ¿Por qué lo van a tener ahora? Porque nosotros les sugerimos que los próximos trabajos prácticos de las unidades que restan ya los hagan teniendo en cuenta algunos de estos temas que les vamos a dar. Además, ¿por qué? Porque en las próximas clases, quienes den clases, van a hacer ejemplos, van a dar ejemplos todo el tiempo de esos temas. Y porque a la vez nosotros vamos a organizar reuniones aparte de las clases, por ejemplo, serán los martes, tenemos que decir bien, o no me acuerdo si ya está decidido, los martes vamos a tener clase de 10 a 11 y de 11 a 12 vamos a tener reunión de temas, ¿no es cierto? Donde le vamos a poder pasar un artículo, vamos a poder charlar sobre la temática para que lo entiendan. Entonces, e incluso podemos hacer algunos hasta ejercicios de los que se dan en clase, ¿no es cierto? Entonces, ustedes no están obligados u obligadas a elegir tema ahora. Están obligados y obligadas a elegir tema cuando sea el segundo parcial. Ahora, les recomendamos fuertemente que los elijan ahora porque ustedes van a tener un beneficio que va a ser las clases, unas clases como de apoyo, y ustedes van a poder ir elaborando los trabajos prácticos para cada unidad sobre ese tema que ustedes vayan eligiendo. Y eso les va a permitir hacer las cosas más fácil o más rápida o más eficientes para el segundo parcial. ¿Se entiende? Entonces, nosotros vamos a subir mañana, eso va a estar en una pestaña, bueno, ya les vamos a informar a través del aula virtual, y ustedes van a entrar a un Google Form o un Excel, ya lo vamos a poner, entonces van a poner el tema X. Diríamos, el tema X, ustedes van a poner su nombre. Y nosotros ya vamos a saber. Y después vamos a hacer reuniones por tema. Esteban va a tener un grupo de temas, Gabriel va a tener otro grupo de temas, Belén, Vicky, Luis, Carlos, etc. Entonces, tengan en cuenta eso porque les va a servir a ustedes mucho más de lo que se imagina. ¿Preguntas, comentarios, necesidades hasta este momento? Bueno, parecería... Sí, lo de Gabriel que dice que es una sugerencia, yo les recomendaría que sea más una obligación que sugerencia. Gaby ahí es muy horizontal, pero les va a servir muchísimo que elijan un tema ya de la lista. ¿Por qué? Porque van a ir trabajando con los distintos docentes en función a los temas que ya vayan eligiendo, y él o la docente y las va a ir guiando para que ya se vayan encaminando con estos TP, digamos, del primer parcial, que en definitiva son, digamos, como parte del trabajo final, ¿no? Que es esto de realizar un plan de investigación, ¿sí? Perfecto. Así que, si bien es una sugerencia, va un poquito más allá de una sugerencia, porque esto le va a permitir a ustedes trabajar, digamos, mucho más escalonadamente y tener un profesor a cargo o profesora a cargo que los va a ir coacheando, digamos, ¿no? Además, ese profesor o profesora va a ser quien seguramente les corrija el segundo parcial. Seguramente. Sí, solo un tema, Alejandra, tiene que ser solo un tema de la lista. Y la idea es que con ese tema ya vayan trabajando esto de
les vamos adelantando, porque, digamos, los trabajos prácticos de esta unidad van a ser, digamos, en base a esos temas, elaborar un problema de conocimiento, elaborar una pregunta, ¿sí? Después vamos a ver que hay objetivos generales y específicos, después vamos a ver el tema de la hipótesis, todas estas cuestiones, digamos, la idea, digamos, va a ser, digamos, que ustedes ya vayan desarrollando en función de ese tema todas estas cuestiones. Perfecto. Y yo quería agregar algo. Ahí con Sí, dale. respecto a cada uno de los temas va a haber un breve resumen de lo que entendemos que se trata el tema pero o sea, ese resumen no es excluyente de que por ahí dentro del mismo tema ustedes puedan encontrar un subtema y quieran trabajar ese subtema. Exacto, exacto. Y otra cosa también es que vamos a tratar de facilitar el material para que vayan leyendo acerca de cada uno de los temas, para que se vayan ahí como, bueno, para que vayan Sí. conociéndolo, para que vayan haciendo esta parte que es conocer el tema, leer la bibliografía, saber qué dicen las y los autores. Pero solo algo de material, ¿no? No Sí, les sí. vamos a facilitar todo, porque parte de los trabajos prácticos que vienen también es que ustedes aprendan a buscar bibliografía, ¿sí? Relacionadas con distintos temas. Entonces, le vamos a dar algunos avances, digamos, para que ustedes más o menos entiendan el contexto de estos problemas, porque nosotros lo que le estamos dando acá son básicamente problemas de la realidad. Todavía no le estamos dando un problema de conocimiento. Entonces, dentro de estos problemas de la realidad, ustedes tienen que identificar, ¿sí?, un problema de conocimiento, y después, en base a eso, ir avanzando en todos los trabajos que siguen, ¿no? Así que bueno, yo creo que ahí estamos. El día de mañana entonces van a tener la lista de temas y le vamos a subir, ya vemos si un formulario Google o un Excel, para que ustedes como se inscriban, digamos, en cada tema, ¿sí? Elijan cada tema y pongan su nombre y DNI en cada tema. Así nosotros ya tenemos bien en claro sobre qué temas van a ir trabajando cada uno y una de ustedes. ¿Sí? Si tienen un WhatsApp, por favor le avisan. De todas formas vamos a mandar un mensaje por el campus, pero le van avisando a las personas que no pudieron participar de esta clase cuál va a ser la dinámica. Bueno, gente, bueno, muchísimas gracias. Y ya nos estaremos viendo acuérdense, la próxima clase va a ser asincrónica y ya nos estamos viendo en la siguiente. ¿Ah? Bueno, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Hasta el martes de la semana que viene. Hasta el otro martes.